Esta tarde este tema. Saludo a Luis Medina Gual, él es coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido. Un saludo, Tania, a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros. A ver, dice UNICEF que más de 1,000 millones de niños en el mundo ya han regresado a clases presenciales, pero bueno, esto no ha ocurrido en pleno pico de pandemia como el que nos encontramos nosotros justo en este momento, tercera ola, y estamos en un pico. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ámbito pedagógico? Claro, pues parecería ser un poco contraintuitivo justo lo que mencionas, ¿no? Que en el momento en que está el pico más importante quizá que se ha dado en México es justo cuando decidimos regresar. Pero el hecho es que, al menos a nivel internacional, nosotros y otro país hemos sido los que más nos hemos tardado regresando, ¿no? Y pues sí es un imperativo, al menos lo que vemos, que las pérdidas de aprendizaje y los déficits que vamos a tener pues son muy importantes, y en ese sentido, entre más vayamos postergando esta apertura de las instituciones educativas, pues mayor va a ser la pérdida, y sobre todo lo que mencionabas al inicio, la parte del abandono escolar, ¿no? El abandono escolar es una de las cosas que más preocupa al sistema educativo nacional. Oye, sí, efectivamente, 17 meses de clases, pues a distancia, decía yo al inicio de este espacio, quienes han tenido la posibilidad de seguir las clases, quienes cuentan con internet en sus casas, computadora y todas estas herramientas, que bien por ello. Sin embargo, nunca será lo mismo, también lo hemos venido hablando a lo largo de la pandemia, nunca será lo mismo que clases presenciales. ¿Cuáles son estos enormes retos que ustedes ven para el profesorado a lo que se van a enfrentar a partir del 30 de agosto? Mira, dentro de una serie de investigaciones que hemos realizado a nivel nacional con la Universidad Iberoamericana y otras 5 instituciones en un proyecto que se llama Educar en Contingencia, hemos encontrado diferentes retos, específicamente en el tema de lo pedagógico. Hay mucha expectativa acerca del logro de los básicos indispensables, ¿no? Sabemos que no todos los estudiantes tuvieron la posibilidad de continuar los estudios, muchos lo abandonaron. Se habla de más de 5 millones de estudiantes mexicanos que están abandonando. En la encuesta que nosotros levantamos a 300,000 personas, el 25% de la población, 1 de cada 4, decía que no sabía si iba a continuar como tal los estudios el siguiente ciclo escolar, ¿no? Entonces, uno de los temas que está, digamos, como en el centro es, primero, desde luego, el ver que todos los estudiantes tengan las condiciones para poder volver, y el logro de los básicos indispensables, aunado con este tema de el abandono escolar, ¿no? La posibilidad de ofrecer nuevamente, digamos, la presencialidad como también un medio para que las personas puedan regresar a las escuelas, que muchos en este tiempo dejaron de ver como importante, o digamos, dejaron de verle la utilidad a la escuela por la falta de aprendizajes que algunos percibían que tenía la escuela. Oye, bueno, varios aspectos que por supuesto preocupan. Uno de ellos, platicando con profesores, me dicen, bueno, nos preocupa el tema de la modalidad híbrida, porque bueno, mucho se habla. Sin embargo, muchas escuelas no cuentan con las herramientas necesarias. Hoy, a 10 días, 11 días que estamos del retorno presencial, no saben cómo van a poder realizar esto, ¿no? Bueno, pues cómo van a estar en el pizarrón, van a tener que utilizar su celular. Vaya, hay escuelas que no cuentan ni siquiera con Wi-Fi el suficiente para que todos los salones estén al mismo tiempo pues realizando clases presenciales y además híbridas. ¿Qué decir sobre esto? Mira, pues ahí es muy interesante, porque en la mañana justo estábamos en una conferencia de prensa con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, con la presidenta Marichuy Samarripa, y justo lo que nos mencionaba es que no es posible que todas las instituciones, al menos las particulares, vayan a regresar a través de una modalidad híbrida, como tú lo mencionas. Yo al día de hoy, en una institución donde también colaboro, la Universidad de Anáhuac, México, ya regresamos a través de esta modalidad híbrida, y ha implicado literalmente 3 meses de formación para los docentes, ensayo y error, infraestructura que no es barata, ¿no? Que solo una universidad o instituciones particulares con buen, digamos, financiamiento lo pueden cubrir. Entonces, sin duda, después de esta conferencia de la Confederación, lo que nos deja es la idea de que esta idea de que todos vamos a regresar de manera híbrida no se va a lograr. Y mucho, seguramente vamos a empezar, hablaba la Confederación de un esquema de un arco seguro, es decir, 2 o 3 semanas, donde la mayoría de las escuelas particulares afiliadas van a regresar de manera, digamos, paulatina, desde la distancia, y con horarios mixtos, donde algunos estudiantes de repente regresarán, algunos estudiantes no estarán, pero no se habla más bien de una modalidad híbrida, sino más bien de una modalidad mixta, donde a veces es presencial y a veces es asincrónico. Y como profesor te lo digo, es un gran reto el trabajo de la modalidad híbrida.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, todos los días, en los últimos días, nos han estado actualizando información por parte del gobierno federal en lo referente pues a este regreso presencial a clases. Hoy, bueno, no ha sido la excepción. Hoy la titular de la SEP, Delfina Gómez, resaltó que hay una buena disposición hacia esta necesidad prioritaria del retorno a las aulas de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, ella reiteraba que la importancia del regreso a clases no solo tiene que ver con lo educativo, sino que también esto ayudará a atender distintas afectaciones de los estudiantes que han padecido durante el confinamiento. ¿Qué te parece si vemos parte de lo que dijo y lo comentamos? Ha habido afectaciones, ellos llevan encerrados tanto tiempo, están en un proceso los pequeños de desarrollo y de pronto pues llega este momento tremendo que hemos estado enfrentando, que ha sido la pandemia para ellos. ¿Cómo va a ser para los profesores enfrentar este aspecto? Pues sí mencionarte que al menos en las investigaciones que hemos estado trabajando, te digo, la muestra más de 300,000 estudiantes a nivel nacional, hemos encontrado que el gran área de oportunidad que se va a presentar es específicamente en la parte socioemocional. 9 de cada 10 estudiantes y también docentes, que no se habla de esa parte, pero no solamente la afectación socioemocional está en del lado de los estudiantes, sino también de la parte de los docentes y de los mismos directivos. 9 de cada 10 está reportando riesgos conductuales, está reportando ansiedad, situaciones de depresión. Entonces, también esto va a ser un tema importante que simplemente por regresar a clases no va a desaparecer, sino que todos en la comunidad escolar vamos a tener que estar atentos a esas señales que se puedan mostrar, tanto de parte de los estudiantes como de la parte de los docentes y directivos. Aspectos, por supuesto, que nos ha desencadenado, secundarios que nos ha desencadenado la pandemia de COVID-19 y, por supuesto, como bien dices, que se van a tener que atender, que ponerle atención a estos aspectos. Pero bueno, justo también de lo que hablábamos hace un momento, justo del rezago, del abandono escolar, también se habló esta mañana. El gobierno federal presentaba pues este jueves el informe sobre el impacto de la pandemia por COVID en niños y adolescentes. Y bueno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron al pasado ciclo escolar y de ellos 3 millones son menores. También habló de las agresiones de las que han sido objeto. ¿Te parece si los vemos? Y bueno, lo comentamos. Bueno, pues duro golpe, ¿no? Duro golpe, ahí están las cifras. Nos cuestionábamos hace algunos meses, pues, de estos datos justo que mucho tiempo se tardó la SEP en dar a conocer cuántos pequeñitos habían sido inscritos al ciclo escolar. Bueno, ahí están, ahí ya los tenemos. Por supuesto, este retorno a clases sí tiene que suceder. Sin embargo, ahí está un montón de cuestionamientos. Pero bueno, basémonos en esto. ¿Qué decir? Hijo, pues que este va a ser el gran reto del sistema educativo. O sea, este dato literalmente nos está regresando a tasas de absorción de 1970, 1980, ¿no? O sea, estamos atrasados literalmente ya con esto unos 40 años de como estábamos antes. Y algo que no se menciona también es las personas que al menos de media superior dejaron de inscribirse a la universidad y también las personas que dejaron de estudiar en la universidad, ¿no? Ahí tenemos el dato que alrededor del 12%, al menos en el estudio que realizamos, el 12% de los estudiantes de educación superior están pensando seriamente dejar los estudios. Entonces, es un fenómeno que está generalizado y yo creo que el Estado mexicano tiene ahí una tarea bien importante de reposicionar, si es así el deseo del Estado mexicano, de reposicionar nuevamente la labor que tiene la parte de la escolarización en la formación de ciudadanos mexicanos y mexicanas. Sí, además en este mismo aspecto, pues ahí vuelve el tema de la falta de políticas públicas que beneficien y que apoyen a los pequeños, a la infancia de este país, que muchos especialistas señalan están pues en el olvido, de plano abandonados. Y bueno, factor fundamental será en este momento que el gobierno los apoye para que pues retornen a las aulas, entiendan, puedan pues volverse a conectar con los conocimientos, ¿no? Y esto pues por supuesto con el fin de que no tomen pues malos caminos. Pero bueno, justo dentro de todo este debate de diversos aspectos también está el tema sanitario. Yo quisiera ponértelo sobre la mesa para conocer también tu opinión desde el ámbito de la pedagogía, porque bueno, mira, exsecretarios de salud de nuestro país destacaron la necesidad urgente de volver a clases presenciales, pero no cuando estamos pues en el peor pico de la tercera ola y cuando no existen las condiciones apropiadas. Justo en un análisis público, los doctores Julio Frank, José Narro, Mercedes Juan y Salomón Chertorivsky coincidieron en la necesidad de realizar pruebas clínicas y acondicionar escuela por escuela y aula por aula, así como capacitar a profesores y padres de familia para que sepan cómo reaccionar ante eventuales casos positivos. Vamos a escuchar parte de lo que decía.
creo que de los muchos errores que se ha cometido. Lo dijo Julio Frank, pero bueno, también la doctora Mercedes Juan, ella se pronunció por capacitar al personal docente y fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Salud y la de Educación, mientras que el exrector de la UNAM, José Narro, lamentó que se haya escogido un momento tan complejo, pues con tantos contagios para el regreso a clases. Vamos a escuchar. Salomón Chertorivsky consideró que solo es posible regresar a clases de manera ordenada y con seguridad probada. ¿Qué lectura le das a estas opiniones de personajes, bueno, pues importantes, fueron secretarios de salud de nuestro país? Claro, sin duda nos ponen de relieve dos retos, ¿no? Uno primero, que yo creo que es un dato bien revelador, es la parte de la infraestructura y la formación de docentes, ¿no? Sin duda tenemos ahí un gran problema, inclusive, la estadística sobre el porcentaje de escuelas que tienen acceso simplemente a agua, a sanitarios, es reveladora, ¿no? Nos habla justo de que estamos pensando en regresar a clases presenciales cuando no existen ni siquiera las condiciones de poder lavarnos las manos, ¿no? Y la parte de la formación docente y de los protocolos que todavía, aunque sí existen guías, ¿no? Las guías a veces inclusive son contradictorias unas con otras a nivel federal, a nivel estatal. Y creo que el gran problema aquí es que siempre, inclusive de manera general, se habla como si existiera una única vía, ¿no? Como si todo el país debería regresar de la misma manera. Y creo que eso ha sido un gran área de oportunidad en este tratamiento de la pandemia, porque no se ha dado también permiso, no se ha empoderado a las instituciones escolares de que actúen con autonomía. Entonces, no es lo mismo operar una escuela, digamos, en la sierra, en Chihuahua, que operar una escuela en una zona rural o urbano marginada en la Ciudad de México. Son contextos completamente distintos y no se les ha dado las herramientas también para empoderar desde cada uno de los centros escolares a las decisiones. Totalmente de acuerdo. Finalmente hablemos del papel de los padres de familia. Nos hablaban pues de esta carta de responsabilidades por si algo le sucede a los niños, ¿no? Se lavaba las manos la SEP, ahora dice pues que esto nunca existió, que sí fue una nota fake. Pero volvemos. Los padres de familia no deben desentenderse de la responsabilidad que tienen hacia sus hijos en cuanto al regreso a clases presenciales. Esto nos lo dijo David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. Y él señalaba que ellos pueden determinar si los planes que son seguros para sus hijos, si constatan que la escuela está en condiciones de funcionar. Vamos a escucharlo. Esta postura pues que escuchábamos de David Calderón. Totalmente. El sistema educativo nacional es tan diverso, ¿no?, que pensar que inclusive con una recomendación que se haga a nivel SEP, eso se va a operar idéntico para todos, ¿no? La diversidad es lo que opera, ¿no? Y en ese sentido, sí, la invitación que hace David me parece que es muy importante, ¿no?, de ir a corroborar institución por institución, padre de familia por padre de familia, cuál es la situación particular de mi escuela, de mi centro escolar. Aunado de este hecho, que es importante que haya o no la carta, ¿no? Yo creo que existe la corresponsabilidad de todos, de la salud de los estudiantes, de los padres de familia, y no solamente a nivel del centro escolar, sino de autoridades educativas, de medios de comunicación, de toda la sociedad en general. Somos corresponsables, exista o no esta carta. Totalmente de acuerdo contigo. Luis Medina Guay, coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana. Te agradezco estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Momento de hacer una pausa, es muy breve y nosotros regresamos con más.